Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 5:14 de la tarde, vamos a dar inicio a la segunda webconferencia, a la cual les había citado el día de hoy, 9 de julio, a las 5 de la tarde. En vista de que no se conectó nadie, pues voy a hacer la explicación y ya les envío el link a los respectivos medios de comunicación para que ustedes estén pendientes. Bueno, entonces vamos a iniciar. Esta es la segunda webconferencia de Auditoría Internacional, Estrategias y Prácticas Globales, la fase 3, donde habla de prácticas globales de auditoría. Quien les habla, su directora de curso tutora, Ángela Jimena Córdoba Bravo. Hoy vamos a ver una agenda. Como punto 1 tenemos la explicación de la fase 3, prácticas globales de auditoría, la contextualización de la fase 3 y por último, dudas e inquietudes. Tenemos una reflexión inicial donde les hago una pregunta que diferencia a un auditor internacional de un contador. Entonces, la respuesta siempre es que mientras el contador prepara la información financiera, el auditor obtiene evidencia suficiente y adecuada para emitir una conclusión independiente sobre la razonabilidad de dicha información. La calidad de una auditoría no depende de la cantidad de documentos revisados, sino de la capacidad del auditor para obtener evidencia pertinente y ejercer un juicio profesional sólido. La agenda de esta actividad fase 3 aperturó el 29 de junio y va hasta el día 12 de julio. Estamos a 3 días de que se acabe pues la fase. Hasta el momento me han enviado al foro un documento participativo de las dos estudiantes que están conmigo en ese grupo. Entonces, pues para que tengan en cuenta esto. Les voy a hacer una pequeña contextualización del curso. La auditoría internacional se desarrolla a través de un proceso estructurado y secuencial que integra 4 fases fundamentales, ¿sí? Recuerden que en la fase 1 vimos la comprensión del negocio, o sea, aquí es donde nosotros conocemos el ente económico, su entorno, estrategias, riesgos y controles para identificar áreas significativas. La fase 2, aquí hablamos de la planeación del encargo. Em, Aquí es donde se define la estrategia general de auditoría, donde se evalúan riesgos y se diseñan procedimientos para responder a los riesgos identificados. En la fase 3, la ejecución de la auditoría, aquí es donde aplicamos los procedimientos planificados, se obtiene la evidencia suficiente y adecuada y se documentan los resultados mediante papeles de trabajo. Aquí es donde vamos, ¿sí? Estamos en la fase 3. Entonces, este es el núcleo del trabajo profesional, donde el auditor transforma la planeación en evidencia objetiva y documentada. Nuestro propósito, ¿cuál es? Obtener evidencia suficiente y adecuada para sustentar hallazgos y conclusiones fundamentadas. ¿Ok? Entonces, este es un pequeño recuento de lo que nosotros hemos visto, lo que estamos viendo y la última fase, que ya es la conclusión, opinión e informe. ¿Sí? Aquí vamos a evaluar la evidencia obtenida en las anteriores fases, donde estas evidencias va a formar una opinión profesional y emite el informe de auditoría internacional. Esta es una pequeña infografía que yo les realicé para que ustedes tengan en cuenta el puntaje, la fecha de inicio, la fecha de cierre, las horas de trabajo, el momento en el que estamos, qué hay que hacer, en qué consiste la actividad. Yo eso se los compartí al foro y se los compartí al correo interno para que ustedes, eso es como un resumen de la guía, ¿sí? Que siempre yo les hago para que ustedes estén pendientes. Bueno, ahora sí, nos vamos ya a hablar de esta fase 3. ¿Qué significa ejecutar un encargo de auditoría? Ejecutar no es improvisar, primero que todo. Em, Aquí quiero que tengamos muy clara la evolución que hemos tenido en el curso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ejecución representa
el momento en que la planeación se convierte en acción, ¿sí? Entonces el auditor aplica procedimientos, examina documentación, realiza confirmaciones, desarrolla cálculos, analiza tendencias y evalúa controles. Pero hay un principio fundamental. Un auditor no puede concluir aquello que no puede demostrar mediante evidencia. Entonces aquí es donde ustedes ven aquí en la diapositiva que hay una de la planeación de la evidencia objetiva, de la planeación a la evidencia objetiva. Aquí se aplican procedimientos, se obtiene evidencia, se corroboran las afirmaciones, se reduce el riesgo de la auditoría, se documenta cada procedimiento y se ejerce un juicio profesional. Entonces, aquí vamos a pensar, por ejemplo, en Global Trade Solution, que es la empresa con la que se está trabajando. Entonces, aquí, si identificamos un riesgo significativo en los ingresos derivados de operaciones internacionales, no basta con decir que los ingresos son riesgosos, ¿cierto? O sea, yo no voy a decir, ay, no, es que esa empresa tiene riesgo en los ingresos porque no factura todas las ventas, ¿cierto? No, o sea, debemos diseñar y ejecutar procedimientos para comprobar su ocurrencia, o sea, por qué está pasando, por qué lo hacen, ¿sí? Entonces aquí es donde hablamos de integridad, exactitud y adecuada presentación. Por tanto, la calidad de una auditoría depende en gran medida de la relación lógica entre tres elementos: riesgo identificado, procedimiento aplicado y evidencia obtenida. Em, aquí vamos a hablar del objetivo del aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje? El objetivo del aprendizaje, em, al finalizar esta fase, ustedes como estudiantes de especialización van a tener la capacidad de ejecutar un encargo de auditoría internacional aplicando la NIA, obteniendo evidencia suficiente y y documentando los resultados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera fase? Aplicar procedimientos. Aquí nos habla de la NIA 330, que es ejecutar procedimientos de auditoría diseñados en la planeación de acuerdo con la NIA 330. La segunda es obtener evidencia suficiente y adecuada. Aquí habla de la NIA 500, donde se recolecta y evalúa la evidencia relevante y confiable. El tercer punto es elaborar papeles de trabajo. Esto nos lo habla la NIA 230, donde se documenta de manera clara, completa y organizada cada procedimiento, resultado y conclusión conforme. Tenemos el cuarto paso, que es identificar hallazgos preliminares. Aquí se detectan condiciones que pueden generar riesgos o incorrecciones materiales. Como 5 tenemos la documentación de la evidencia y conclusiones parciales. Aquí es donde se registra la evidencia obtenida, su evaluación y las conclusiones derivadas de cada procedimiento. Y como sexto punto, tenemos ejercer juicio profesional en contexto internacional. Aquí vamos a aplicar escepticismo profesional, ética, independencia y criterio experto al ejecutar auditorías en entornos multinacionales. ¿Cuál es la meta de la fase? Transformar la planeación en evidencia objetiva y documentada que nos permita sustentar hallazgos y preparar el camino para las conclusiones y opinión profesional en las fases siguientes. Aquí les puse las competencias que fortaleceremos en esta fase, que es la analítica, la técnica, el juicio profesional, la comunicación, la ética y la independencia. Aquí vamos a hablar del caso Global Trade Solutions. Entonces, nuestro caso base es Global Trade Solutions, una organización multinacional que desarrolla actividades de manufactura y comercialización. Em, Esta comercialización es de manera internacional y presenta operaciones en diferentes jurisdicciones. Esta característica incrementa la complejidad del encargo. Ya no estamos auditando una empresa local, sino que debemos considerar que estamos a nivel internacional, pues porque tienen varias sedes, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Eso lo vimos en la primera web.
Debemos considerar estados financieros consolidados, operaciones internacionales, transacciones intercompañía, diferencias regulatorias, moneda extranjera y coordinación entre diferentes componentes del grupo. Precisamente por eso el caso nos permite aplicar una perspectiva de auditoría internacional, porque tiene varias sedes en varios países y comprender que los riesgos pueden variar significativamente entre jurisdicciones. Por ejemplo, está el caso del cambio o monetización. Entonces, puede que en Estados Unidos sea más rentable la economía de la empresa porque el dólar está costoso. Un ejemplo. O puede que sea un riesgo porque por todos los permisos, por toda la parte tributaria que hay que pagar allá. Sí, o sea, entonces todo eso en cada país pues tiene sus propias normatividades, entonces eso todo depende. ¿Ya? Entonces aquí les quise hacer como un recuento de Global Trade. Ahorita vamos a hablar del riesgo y la auditoría basada en riesgos. Em, este riesgo de auditoría internacional eh, es normal, ¿sí? Ya que la auditoría moderna se basa, se fundamenta en riesgos. Esto significa que el auditor no revisa todas las operaciones con la misma profundidad, sino que concentra sus esfuerzos, ¿sí? En aquellas áreas donde existe mayor probabilidad de incorrección material. Por ejemplo, si yo reviso los estados financieros y yo veo que la parte negativa está en los pasivos, por ejemplo. Entonces, ¿yo en qué me centro? En los proveedores, en los créditos, en las entidades financieras, en todos mis pasivos, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando. Pero si, por ejemplo, yo siento que o veo, noto que el mayor riesgo está en los activos, en las inversiones, por ejemplo. Entonces, yo me centro en los activos y miro, bueno, ¿qué está pasando aquí? Empiezo, ¿sí? Perdón. Recordemos los componentes tradicionales del riesgo de auditoría, el riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. En Global Trade Solutions, por ejemplo, podríamos encontrar riesgos inherentes elevados asociados con operaciones en moneda extranjera, lo que les contaba yo ahora. Transacciones intercompañía o reconocimientos de ingresos internacionales. La pregunta profesional que debemos formular aquí en este momento es, ¿qué puede salir mal y qué procedimiento debo ejecutar, ¿sí? Para obtener evidencia que responde a ese riesgo? Entonces, nosotros como auditores debemos tener la capacidad de que si evidenciamos un riesgo, también podamos evidenciar cuál es la posible solución, ¿sí? Y para llegar a esa solución, pues tenemos que, primero que todo, diagnosticar el riesgo, hacerle su proceso, cómo lo vamos a contrarrestar. Entonces, todo esto habla de un riesgo de auditoría internacional. Entonces, aquí en la diapositiva está. El riesgo inherente es riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales antes de considerar los controles internos. Riesgo de control, riesgo de que una incorrección material no sea prevenida o detectada oportunamente por el control interno de la entidad. Y riesgo de detección, riesgo de que los procedimientos sustantivos del auditor no detecten una incorrección material que existe y podría ser significativo. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el modelo de auditoría basada en riesgos. Esto es algo que yo les he venido como hablando desde la primera web. Entonces, la ejecución del encargo se fundamenta en un enfoque sistemático y cíclico que permite enfocar los procedimientos en los que realmente importa, ¿sí? El auditor no puede examinar todo, por lo que debe concentrar sus esfuerzos en los riesgos significativos de incorrección material. Entonces, el modelo en 5 etapas.
Entonces, ¿cuál es el modelo de auditoría basada en riesgos? Primero se identifica el riesgo, ¿sí? Segundo, se hace una valoración del riesgo. Tercero, se hace una propuesta, una respuesta a los riesgos. Cuarto, hay una obtención de evidencia. Y quinto, la conclusión y comunicación. ¿Sí? Entonces, todo tiene cada etapa tiene sus procedimientos. Entonces, ¿para qué se hace todo esto? Em, Eso es para dirigir los procedimientos de auditoría hacia los riesgos que de materializarse podrían afectar de manera significativa los estados financieros. Entonces, lo que vamos a hacer es prevenir, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una auditoría basada en riesgo es para prevenir, si ya está pasando, que siga pasando, que sea más grande lo que está pasando, ¿sí? Entonces, el beneficio del enfoque basado en riesgos enfoca los esfuerzos en lo que realmente importa, mejora la calidad y eficiencia de la auditoría, reduce costos y tiempo en áreas de bajo riesgo y aumenta el valor del trabajo del auditor. ¿Listo? Aquí en la aplicación en Global Trade Solution, dada su estructura multinacional y la diversidad de operaciones, este modelo permite em, priorizar áreas como ingresos internacionales, inventarios, cuentas por cobrar, transacciones, intercompañía y cumplimiento normativo. Adaptar los procedimientos a cada jurisdicción y filial y garantizar una auditoría coordinada, eficiente y de alta calidad. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las normas internacionales que gobiernan la ejecución? Aquí hablamos de un marco normativo que orienta estos procedimientos, evidencia y documentación. Las NIA proporcionan un marco de referencia global para que el auditor ejecute procedimientos efectivos, obtenga evidencia suficiente y adecuada y documente su trabajo con calidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las NIAs clave que gobiernan la ejecución? Ustedes me habían pedido que realizáramos, eh, en el CIPAS, me habían pedido que profundizáramos en la NIA 700. El CIPAS está programado para el sábado 11 de julio a las 10 de la mañana, entonces para que no vayan a faltar, porque les voy a explicar más a fondo el tema de la NIA 700 y también metí un poquito de la NIA 550. Entonces aquí vamos a hablar sobre la NIA 330, que son los procedimientos de auditoría en respuesta a los riesgos. Aquí, en la ejecución del encargo intervienen diferentes normas internacionales de auditoría. Entre las más relevantes encontramos la NIA 330, relacionada con las respuestas del auditor a los riesgos valorados, la NIA 500, sobre evidencia de auditoría, la NIA 230, sobre documentación, la NIA 520, relacionada con procedimientos analíticos, la NIA 530 sobre muestreo y la NIA 580 respecto de las manifestaciones escritas. También está la NIA 600, que son auditorías de grupos, incluye el trabajo de componentes, y la NIA 505, confirmaciones externas. Aquí, ¿cómo la vamos a aplicar en Global Trade Solutions? La ejecución de la auditoría de los estados financieros consolidados de Global Trade Solutions requieren aplicar esta NIA de manera integrada, considerando sus operaciones internacionales, las transacciones intercompañía y el entorno regulatorio de cada país donde opera el grupo. ¿Cuáles son los principios que sustentan la ejecución según la NIA? Tenemos el escepticismo profesional, ahorita les voy a hablar un poquito de eso, el juicio profesional, la documentación adecuada y la calidad y competencia. Conocer la norma, chicos, cuando nosotros hablamos de auditoría es porque manejamos la norma, es como el diccionario de nosotros, ¿sí? Para los contadores, el diccionario de los contadores es el PUC, el Plan Único de Cuentas. Para nosotros es conocer la normatividad, la NIA, mirar, tenemos que, mejor dicho, estar muy actualizados, ¿sí? Tenemos que aplicar esta normatividad con criterio profesional, es lo que marca la diferencia en una auditoría efectiva, ¿sí? Que no nos vean débiles en lo que hacemos, de que, no, pues, no.
Siempre tenemos que hablar como auditores, como con esa firmeza, como con esa confianza de que yo sé lo que estoy diciendo, ¿sí? Seguimos con qué es evidencia suficiente y adecuada. Esta diapositiva representa uno de los conceptos centrales de toda la conferencia, la NIA 500, ¿sí? Establece que el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos que le permitan obtener evidencia suficiente y adecuada para alcanzar conclusiones razonables. Yo no puedo decir que en un banco están robando si no tengo un soporte que diga que, por ejemplo, dichos fondos se están destinando para otras cuentas que no son las indicadas, ¿cierto? Yo tengo que tener todas las pruebas para poder hacer una acusación. Si no hay soporte, se puede realizar la evidencia, pero es un poco sin validez. Entonces, la suficiencia se relaciona con la cantidad, la adecuación se relaciona con la calidad, ¿sí? Entonces, por eso les hablo de suficiente y adecuada, evidencia. Generalmente la evidencia obtenida de fuentes externas independientes tiene mayor confiabilidad que aquellas generadas internamente. De igual manera, la evidencia obtenida directamente por el auditor suele ser más confiable que aquella obtenida indirectamente. Aquí, sin embargo, debemos ejercer juicio profesional. La cantidad de evidencia necesaria dependerá también del nivel de riesgo. Normalmente a mayor riesgo, mayor necesidad de evidencia persuasiva, ¿sí? No es lo mismo yo hacer una evidencia de 1 millón de pesos que están haciendo falta a hacer una evidencia de 1.000 millones de pesos, ¿cierto? A mayor riesgo, mayor evidencia. Em, ¿Cuál es la importancia? Permite formar una opinión fundamentada, reduce el riesgo de emitir una opinión incorrecta, respalda las conclusiones y los hallazgos del auditor y brinda seguridad razonable sobre la información auditada. Características de la evidencia. La evidencia puede ser relevante, confiable, pertinente y suficiente, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de evidencia de la auditoría? Documental, que son registros contables, contratos, facturas, estados financieros, reportes. Externa, confirmaciones de terceros, cartas, informes de bancos, clientes o proveedores. Observación, inspección física de activos, inventarios, procesos de instalaciones. Indagación, respuestas obtenidas a través de entrevistas o consultas a la administración y personal. Y reejecución, verificación independiente de cálculos o procedimientos realizados por otros. Todas estas son la clase de evidencias que existen, ¿sí? Entonces, ejemplos de evidencia de una auditoría. Facturas de ventas y compras, confirmaciones bancarias, correo físico de inventarios, contratos y acuerdos y reportes de gestión y análisis. ¿Y cómo se obtiene la evidencia suficiente y adecuada? Pues ya se los he venido diciendo en esta diapositiva, identificar riesgos y áreas significativas, diseñar y ejecutar procedimientos, obtener evidencia relevante y confiable, evaluar su suficiencia y calidad y documentar y concluir. Sí, entonces recuerden, chicos, no se trata solo de reunir información, sino de obtener la evidencia correcta, ¿sí? Eh, en la cantidad adecuada y con la calidad necesaria para sustentar sus conclusiones. Bueno. Eh, Aquí el tipo de procedimientos de auditoría. Para obtener evidencia, el auditor dispone de diferentes procedimientos, ¿sí? Em, Aquí hablamos de inspección, observación, confirmación externa, recálculo, reejecución, procedimientos analíticos e indagación. La selección del procedimiento dependerá de la afirmación que queremos comprobar. Por ejemplo, si queremos comprobar la existencia de una cuenta por cobrar, podríamos solicitar una confirmación externa al cliente. Si deseamos verificar un cálculo de depreciación, aplicaríamos un recálculo. Si queremos evaluar la ejecución de un control, podríamos recurrir a la observación o reejecución. Lo importante es entender que no existe un procedimiento universal para todos los riesgos, ¿sí? Entonces, eh, Jenny,
Estoy en reunión. Entonces, lo importante es entender que no existe un procedimiento universal para todos los riesgos. Sí, entonces aquí en la diapositiva están cómo sería procedimientos de evaluación de riesgos, procedimientos de respuesta a los riesgos y los procedimientos generales. Bueno, ahora vamos con, después de ustedes haber hecho todo este procedimiento de auditoría, vamos con el juicio profesional. Ese es como el corazoncito de la auditoría, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a aplicar conocimientos, experiencia, ética y pensamiento crítico, ¿sí? Y después de aplicar todo esto, vamos a tomar decisiones adecuadas en cada etapa del encargo de auditoría. El juicio profesional es la aplicación de la formación, el conocimiento y la experiencia del auditor para tomar decisiones fundamentadas durante el encargo. Dos auditores pueden observar la misma situación, ¿sí? Y dependiendo de la información disponible y el contexto, adoptar decisiones diferentes, siempre que estén técnicamente sustentadas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que todos nosotros tenemos un juicio profesional, tenemos un concepto profesional y si habemos dos personas, somos dos mundos diferentes, dos cabezas que piensan diferente, pero si nosotros nos basamos en la misma normatividad, tenemos que aplicar esa misma norma y si a nosotros nos da diferentes conclusiones, entonces ahí es donde ya nosotros vamos a entrar a ver qué pasó, ¿cierto? ¿Por qué? El juicio profesional interviene en decisiones como la determinación de la materialidad, la valoración de riesgos, la selección de muestras, la evaluación de evidencia y la formulación de conclusiones. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cuál de las dos opiniones pesa más según la evidencia recolectada, ¿sí? Y según el seguimiento de la normatividad. Entonces, ¿cuáles son qué implican el juicio profesional? Evaluar, identificar, determinar, interpretar y formar una opinión. ¿Cuáles son los factores que influyen en el juicio profesional? Conocimiento técnico, experiencia, ética, integridad, pensamiento crítico, contexto del encargo y factores culturales. El juicio profesional no reemplaza las normas ni los procedimientos, pero permite aplicarlos de manera adecuada a cada situación. Sin embargo, sí quiero enfatizar algo. Em, el juicio profesional no significa una opinión personal, ¿sí? Todo juicio debe estar sustentado en hechos, evidencia, normativa y documentación. No es que porque, ay, yo sospecho que el director financiero de la empresa Global Trade está saliendo con su asistente. Entonces resulta que estamos sospechando de que él es el que le está desviando fondos a su cuenta. Y lo digo porque están saliendo mucho y bueno, o sea, es un juicio perceptivo, ¿sí? Eso no puede ser. O sea, algo personal no puede ser un juicio profesional. Bueno, ejemplos en la ejecución del encargo. Tienen que determinar si una variación inusual requiere más pruebas, decidir si la evidencia obtenida es suficiente y adecuada, evaluar si un control interno es confiable o necesita ser aprobado, interpretar el impacto de eventos posteriores en los estados financieros y concluir si los estados financieros están libres de incorrección material. Bueno, vamos a ver qué es el escepticismo profesional. Aquí implica mantener una actitud cuestionadora y una evaluación crítica de la evidencia. ¿Qué es una actitud cuestionadora? Es dudar, ¿sí? Es cuestionar. Es que si, por ejemplo, nosotros estamos realizando una indagación, entonces empecemos a preguntar, a atar cabos y a preguntar a ver si todas las personas dicen lo mismo, pero siempre es tener como un beneficio de duda, dudar, ¿sí? Estar alerta a condiciones que pueden indicar posibles incorrecciones materiales. Esto significa desconfiar automáticamente de la administración, pero tampoco aceptar toda explicación sin corroborarla. Si la gerencia afirma que una diferencia significativa en inventarios corresponde únicamente a un error del sistema,
¿sí? Aquí estamos aplicando lo que es la duda. El auditor debe preguntarse, ¿qué evidencia respalda esa afirmación? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, resulta que en el inventario, en los estados financieros, tenemos una cantidad de materia prima, pero vamos a la bodega de la materia prima y no hay nada. O sea, hay un cuarto de lo que dicen los estados financieros, ¿sí? Un cuarto de parte. Entonces, que fue un error al digitar de que, por ejemplo, no se iba descontando a la hora de vender. Bueno, me pueden decir muchísimas cosas, pero yo siempre tengo que tener la duda, ¿sí? La desconfianza. Mm, ¿existen otros casos similares? Es otra pregunta que yo me podría hacer en este caso. ¿Podría existir fraude? ¿Los controles están funcionando? Aquí es donde el auditor profesional escucha, analiza, contrasta y posteriormente concluye, ¿sí? Aquí, los principios del escepticismo profesional es cuestionar la información, evaluar la evidencia, estar alerta a inconsistencias, considerar el riesgo de fraude, buscar evidencia de corroboración. ¿Cuándo se debe aplicar? Este se debe aplicar en todas las fases de la auditoría: planeación, ejecución, evaluación y en el informe. ¿Por qué es importante? Reduce el riesgo, mejora la calidad, fortalece la credibilidad, cumple con los requerimientos a las normas internacionales de auditoría NIA 200. Entonces, aquí no debemos dar por sentado, analizar con mente abierta y buscar evidencia más allá de lo evidente. O sea, nosotros como auditores nos vamos a volver es como unos espías en los estados financieros, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, a escudriñar los estados financieros hasta que encontremos lo que estábamos buscando, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos del escepticismo profesional en la práctica? Verificar la razonabilidad de explicaciones inusuales, analizar tendencias y comparaciones inesperadas, confirmar saldos con terceros en lugar de confiar solo en la administración, investigar transacciones fuera de lo normal o cercanas al cierre, no dejarse influir por suposiciones o relaciones personales. Entonces, ay, no, que eh, lo que pasa es que ahí en esa empresa que vamos a auditar, trabaja, trabajan unos familiares. Y resulta que uno de los familiares me está pidiendo colaboración. Ve, colaborarnos, que ese informe no vaya a salir muy cuchilla. Mira, aquí se están haciendo cosas, pero pues colaboran, o sea, nada de eso. Ustedes como auditores son un juez para esos estados financieros y tienen que, o sea, tienen que realizar esa auditoría sin importar que las personas a las que vayan a perjudicar sean familia, porque después, si ustedes emiten una conclusión, un concepto favoreciendo los estados financieros y resulta que hay un error y luego las personas que los contrataron a ustedes se dan cuenta de que existía un error y que ustedes no lo notaron, no lo echaron a ver, digámoslo así, y se dan cuenta que fue por la familiaridad que existía, los pueden demandar y se llevan un... No, o sea, no me quiero ir muy lejos, pero no se debe hacer. Bueno, vamos a hablar de los errores frecuentes. Aquí, en los errores frecuentes, entre los errores más comunes, encontramos ejecutar procedimientos sin relacionarlos con un riesgo específico, acumular documentos sin evaluar su calidad como evidencia, elaborar papeles de trabajo incompletos, redactar hallazgos sin criterio ni sustento y emitir conclusiones que van más allá de la evidencia disponible. Para evitar estos errores, les recomiendo formular siempre 4 preguntas, ¿sí? ¿Qué riesgo estoy evaluando? Esa es la primera. Segunda, ¿qué procedimiento estoy aplicando? La tercera, ¿qué evidencia obtuve? Y por último, ¿qué conclusión puedo realmente sustentar? Entonces, em, aquí en la diapositiva ustedes ven 10 errores frecuentes de la auditoría para que ustedes los tengan muy en cuenta. Planificación inadecuada, evaluación de riesgo deficiente, evidencia insuficiente o inadecuada, falta de documentación adecuada, dependencia excesiva en terceros,
falta de independencia y escepticismo, comunicación deficiente con el equipo y la dirección, no actualizarse en normas y regulaciones, omitir párrafos clave en el informe y conclusiones sin sustento. Aquí, evitar estos errores es responsabilidad de cada auditor, ¿sí? Recuerden que la calidad de nuestro trabajo refleja nuestro compromiso con la verdad, la ética y nuestra excelencia profesional. Eh, el producto esperado. Aquí en el producto esperado es un informe de auditoría del grupo empresarial correspondiente al caso base, en este caso la empresa Global, donde se evidencia la ejecución de los procedimientos definidos en la fase 2, la obtención y evaluación de evidencia suficiente y adecuada y la elaboración de los respectivos papeles de trabajo. El informe debe demostrar la aplicación de la de las NIA adecuadas, las que tienen que ver con este caso, documentación técnica organizada, identificación fundamentada de hallazgos preliminares y el ejercicio del juicio profesional. Bueno, aquí quiero enfatizar, ¿sí? La indicación más importante de esta fase, que es que en esta fase no se debe emitir todavía una opinión profesional. Esa ya es para la fase, para la última fase, para la fase que sigue, perdón, para la fase 4. Entonces, aquí em, hablamos de unos componentes principales del producto, las características del producto, quiénes son los usuarios, buenas prácticas para lograr un excelente producto. Entonces, eh, el informe de auditoría es más que un documento. Esta es la conclusión de un proceso riguroso que aporta credibilidad y valor a la información financiera, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como objetivo entregar un producto de calidad que cumpla con las normas y responda a las necesidades de los usuarios, ¿sí? Este producto esperado también es la materialización del compromiso ética, técnico y profesional del auditor. Aquí es donde se refleja su capacidad para ofrecer seguridad, confianza y eh, para que la empresa se dé cuenta de que tiene una persona con toda la capacidad y conocimiento para poder evaluar sus riesgos, si ya están sucediendo, para acabarlos o para que no sucedan, ¿sí? Bueno, aquí son unos consejitos para elaborar el informe, pero este sí ya es como para el próximo, para la próxima fase. De todas maneras, mi recomendación eh, es que no comiencen escribiendo el informe final sin haber organizado previamente la evidencia, ¿sí? Tiene unas fases. ¿Cuáles son los consejos clave? Planificar el informe desde el inicio, conoce a tu audiencia, sé claro y conciso, sustenta con evidencia, respeta la estructura de la NIA 700. Recuerden que el sábado a las 10 de la mañana tenemos el primer CIPAS, donde vamos a hablar de esta NIA 700. Destaca lo importante, evita errores, sé objetivo e independiente, revisa y supervisa, comunica valor y confianza. Entonces, primero aquí deben revisar la planeación de la fase 2, luego identifiquen los procedimientos que deben ejecutar, documenten la evidencia obtenida, elaboren los papeles de trabajo y finalmente redacten los hallazgos. El informe debe tener coherencia interna. Un lector debería poder seguir claramente la secuencia, riesgo, procedimiento, evidencia, resultado y conclusión, ¿sí? Entonces, no vamos a empezar por las conclusiones, ¿no es cierto? Vamos a hacer todo como lo estamos solicitando. Bueno, aquí vamos, aquí para finalizar, ya quiero dejarles una reflexión, ¿sí? La auditoría internacional no consiste simplemente en revisar cifras ni en buscar errores. Consiste en construir confianza mediante evidencia, criterio profesional, independencia y responsabilidad.
Un buen auditor no es aquel que más documentos acumula, sino aquel que sabe identificar los riesgos relevantes, seleccionar los procedimientos adecuados, evaluar críticamente la evidencia y sustentar cada conclusión. En esta fase 3, quiero invitarlos a asumir verdaderamente el rol de un equipo auditor. No desarrollen la actividad únicamente como un requisito académico. Analicen, cuestionen, documenten y argumenten como lo harían frente a un encargo real. ¿Sí? Entonces, mi invitación es a que ustedes ya se metan en el papel de auditores. O sea, que ustedes eh, ya lo están haciendo. O sea, aquí en esto no piensen que es por cumplir o por la nota. Ustedes aprovechen todas estas cositas para aprender y para, por ejemplo, si ustedes no sabían que tenían que desconfiar, desconfíen, ¿sí? Así como cuando, bueno, estamos entre mujeres, así como cuando tenemos la intuición por ahí de que nuestra pareja anda en cosas malas y resulta que la intuición sí es así, así mismo debemos ser como auditoras, ¿sí? Entonces, un pequeño resumen de lo que hemos aprendido. Entender y analizar, planear y ejecutar, evaluar y concluir, comunicar con claridad y la más importante, generar confianza y transparencia. ¿Cuál es nuestro compromiso como auditores? Actuar con integridad, independencia y objetividad. Aplicar las normas internacionales de auditoría con rigor profesional. Mantener una actitud de mejora continua y aprendizaje permanente. Entregar informes que agreguen valor y fortalezcan la confianza. Recuerden que la calidad está en los detalles, la ética guía cada decisión, la evidencia respalda tu opinión, la claridad comunica tu valor y nuestro compromiso ante una auditoría deja huellas. Entonces, ustedes tienen que llevar en lo alto su profesión como auditores. Bueno, entonces, aquí, para finalizar, quiero agradecerles sinceramente pues por estar activos en el foro. No sé qué les pasó, que no pudieron asistir a la web, pero bueno, aquí les dejo de lo que se trataba. Espero que esta web les permita comprender un poco de lo que se trata el desarrollo de la fase 3, ¿sí? La importancia de conectar, por favor, la planeación, la ejecución, la evidencia y los hallazgos. Recuerden que su dedicación de hoy construye el éxito del mañana. Muchísimas gracias, que estén muy bien y ya les estoy compartiendo el link de la grabación para que ustedes lo revisen. No se olviden nuevamente el sábado 11 de julio, 10 de la mañana, para que nos veamos en el CIPAS. Que estén muy bien.